¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando la caja negra. 21 en punto, 23 grados la temperatura en Asunción. Hoy vamos a presentar un informe, un resumen, 4 grandes proyectos que fueron sepultados por este gobierno. Comentábamos la semana pasada sobre esto en Radio 1 y decíamos cómo es posible que a veces el odio, el pase de factura entre los políticos con la intención de perjudicarle al enemigo político termina en realidad perjudicando a la gente. Y ahí tenemos el ejemplo del caso del barrio Modelo San Francisco. La semana pasada se tuvo que ir el ministro del Interior para hacerse eco del reclamo después de los reiterados casos de violencia. La ex ministra de Senaditat en ese entonces, Soledad Núñez, habla de que eso formó parte de un proyecto interinstitucional que debió convocar a varias instituciones para hacerle un seguimiento, para que eso sea perdurable, sostenible. Oye, eso quedó a la deriva. Mencionábamos también el caso del grupo Lince. ¿Se acuerdan ustedes lo que significó, lo que representó en su momento el grupo Lince? Y sin embargo, el ex ministro del Interior, nunca bien ponderado Juan Ernesto Villamayor, se encargó de desmoralizar al grupo Lince. Y las consecuencias están en la calle, el problema de inseguridad. Es cierto, no es solamente lo del grupo Lince, hay una serie de factores que nos llevan a esta situación hoy de inseguridad. Esta mañana tuvimos el caso, nos desayunamos la noticia, cómo fue acribillado este militar en San Lorenzo, otro caso de sicariato, similar a lo que sucedió este mes en el barrio Jara, acá, un coqueto barrio de Asunción, el asesinato del empresario Mauricio Schwartzman. Y después está el otro caso que hablábamos con el rector de la Universidad Taiwán, Paraguay. No colocaron un solo ladrillo, no movieron un solo dedo para, entre paréntesis, la única contraprestación que pidió Taiwán para ese convenio ambicioso, la Universidad de Taiwán, la expectativa de cantidad de centenares de jóvenes, hay 300 jóvenes inscriptos, la expectativa de tener un espacio físico en donde recibirse en carreras técnicas. Este gobierno no movió un dedo para construir la infraestructura de esa universidad. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que la mezquindad política, o reitero esto que dije al inicio, la intención de pasarle factura a mi enemigo político termina perjudicando a la gente? ¿O se acuerdan también lo otro? Ese permanente conteo que nos hacía Soledad Núñez, las cantidades de viviendas que fueron habilitadas. ¿En qué quedó eso? En este informe hacemos un resumen, los 4 grandes proyectos que fueron sepultados por este gobierno. A ver. Los 4 grandes proyectos sepultados por el gobierno de Marito. El gobierno de Mario Abdo Benítez desmoralizó al grupo Lince, abandonó el barrio Modelo San Francisco, no movió un dedo para construir el edificio de la Universidad Taiwán y frenó el plan para la construcción de viviendas. De acuerdo al sentido común, todo aquello que está bien hecho debe mantenerse o potenciarse, pero bajo ninguna circunstancia dejarse de lado. Eso al parecer desconoce el gobierno de Mario Abdo Benítez, el cual, lejos de impulsar los proyectos creados por la anterior administración pública a favor de la ciudadanía, se encargó de sepultarlos. Es así que ya nada queda de aquel eslogan Marito de la gente, con el que impulsó su campaña presidencial y luego quiso enmarcar su gestión pública. Hoy, el gobierno de la gente dista mucho de serlo al ir en contra del bien común. A 3 años del gobierno actual,
hacemos un recuento de los grandes proyectos que fueron sepultados por el actual gobierno, motivados tal vez por el odio a todo lo que se hizo en el gobierno anterior. Desmoralización del Grupo Lince. La Unidad de Operaciones Motorizadas, más conocida como el Grupo Lince, fue creada en el año 2017. Con una fuerte presencia en las calles, los agentes uniformados marcaron un hito en la lucha contra la delincuencia en Paraguay. Al principio, esta iniciativa fue muy aplaudida por la ciudadanía, atendiendo que tan solo a un mes de su creación, la estadística de la delincuencia bajó un 70% según el excomandante de la Policía Nacional, Luis Carlos Rojas. La rápida acción de estos efectivos policiales los hizo muy populares y las comisarías de todo el país comenzaron a pedir por más uniformados motorizados para cubrir los territorios conflictivos. Inclusive los niños comenzaron a verlos como unos superhéroes y los invitaban a sus fiestas de cumpleaños. Eran la sensación del momento. Pero esta imagen fue completamente pisoteada y devaluada con la llegada de Mario Abdo Benítez al poder. Lo que comenzó con la desmoralización de la fuerza de seguridad terminó con el recorte de los recursos para evitar que siga operativa al 100%. Desde el primer momento, la principal figura que arremetió contra los linces fue el entonces ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. El integrante del primer anillo de Mario Abdo obligó a los agentes a despojarse de los tapabocas y filtros de aire que usaban, además de utilizar los portanombres identificatorios. Estas medidas, muy cuestionadas en esa oportunidad, fueron eliminadas cuando asumió el cargo Euclides Acevedo. Con el paso de los meses, el Grupo Lince fue dejado de lado en la estrategia de seguridad ciudadana, lo cual repercutió en el incremento del índice de delincuencia en las calles y en el consecuente pedido de la ciudadanía para que vuelva el personal policial motorizado. Recién tras este clamor del pueblo, el gobierno dio el brazo a torcer al recular en sus pretensiones de socavar la iniciativa que impulsó la administración de Horacio Cartes. Los recursos necesarios para mantener operativo el Grupo Lince dependen de un convenio con la entidad binacional Yacyretá, el cual no se caracteriza por la rapidez en los trámites, dejando varias semanas, incluso meses, motos caídas por falta de reparación. No se puso un solo ladrillo para la Universidad Taiwán. Con el objetivo de tener un excelente talento humano para atraer mayores inversionistas al país, en el 2017, Paraguay y Taiwán acordaron la instalación de una universidad tecnológica en el país. Así, al año siguiente, nació la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, otro de los grandes proyectos del gobierno de Cartes que desafortunadamente fue dejado de lado por la actual administración. El exministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, fue uno de los que firmó el acuerdo con su par taiwanés. En su momento destacó que Paraguay iba a tener una de las mejores universidades tecnológicas de América Latina de la mano de la cooperación de Taiwán. Sin embargo, hoy lamenta que no se haya puesto un solo ladrillo para la sede edilicia de la Casa de Estudios. Hay que recordar que el acuerdo entre ambos gobiernos estipulaba que Taiwán enviaría a sus docentes de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Taiwán, Taiwan Tech, por sus siglas en inglés, y Paraguay construiría una sede propia. Taiwán cumplió con lo pactado, pero Paraguay no. Te regalan una universidad y lo único que tenés que hacer es el edificio, pero sos tan inútil de no poner el primer ladrillo. Entonces la señal para Taiwán es que a estos tipos no les calienta, cuestionó Leite en entrevista con Radio Universo 970. Te regalan una universidad, te dicen te vamos a dar en el Paraguay una universidad dentro de las 350 mejores del mundo en ciencia y tecnología, te vamos a formar 100 ingenieros por año de nivel asiático. Y vos lo único que tenés que hacer es el edificio y sos tan inútil de no poner ni siquiera el primer ladrillo. Entonces, bueno, la señal para Taiwán y para cualquiera de estos tipos le calienta. Así también el expresidente Horacio Cartes reclamó recientemente la dejadez del gobierno en torno a este importante proyecto hecho en conjunto con Taiwán. Yo le había pedido docentes chinos para que vengan a enseñar acá. No demoró 2 segundos, me dio la autorización, vinieron los docentes, 2 años. Y teníamos que cumplir con ellos con algunas cosas que no hemos cumplido. Como hace 3 años, está parado el inicio de la construcción. Hasta ahora la universidad funciona de manera temporal en el predio prestado por el Comité Olímpico Paraguayo. Carlino Velázquez, rector interino de la universidad,
justificó en entrevista con Radio 1650 AM que aún la Municipalidad de Asunción no otorgó el permiso correspondiente para la obra a ejecutarse en un sector del predio del Parque Iguazú. Además, alegó que la pandemia del COVID-19 ocasionó algunos inconvenientes. Abandono del barrio San Francisco. Presidente Marito, acá nosotros necesitamos una ayuda, nosotros no somos una basura. Otra de las grandes falencias del gobierno actual fue el completo abandono del barrio modelo San Francisco de Ceballos Square, la emblemática obra de Cartes que permitió reubicar a más de 1000 familias provenientes del Bañado Norte, La Chacarita y Ceballos. El ambicioso proyecto fue impulsado por Itaipú Binacional y la anterior Senavitat y pretendía ser único en su tipo debido a su envergadura. Sin embargo, con la actual administración, el barrio modelo rápidamente fue dejado de lado. Basuras acumuladas, escasa presencia policial y actos de vandalismo eran las características constantes del barrio, pero las autoridades hacían oídos sordos a la necesidad de los vecinos que deseaban vivir en paz. Acá todo el mundo tiene miedo ahora del barrio porque una inseguridad no es así, no es todos no somos así, que se acuchillan, no es así. En estos días de vuelta el nombre del barrio San Francisco estuvo en boca de todos tras exponerse la pelea a machetazos entre dos peligrosos hombres. Nuevamente los vecinos suplicaron mayor presencia policial y el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, reconoció públicamente que ni estaba enterado de la ola de delincuencia que se apoderó de ese lugar. Recién tras mediatizarse dicha pelea, el gobierno de vuelta salió a prometer mayor seguridad a los pobladores. Vamos a reinstalar cámaras de seguridad con reconocimiento facial. Vamos a mejorar muchísimo. Frenazo a las viviendas sociales. En los últimos años, el programa de las viviendas sociales sufrió un frenazo al no seguir con la línea del gobierno antecesor. Según el balance anual de gestión pública de la entonces Senavitat de la era Cartes, el año 2014 cerró con la ubicación de unas 18.070 viviendas del periodo 2011-2014, de las cuales 5.508 estaban en ejecución, 7.498 en licitación, 3.120 viviendas paralizadas y 1.944 culminadas. En cuanto a las paralizadas, la institución logró reiniciar ese año la construcción de unas 1.248 viviendas. Al año siguiente, en el 2015, la institución informó que logró culminar 10.095 viviendas, de las cuales 6.944 habían iniciado ese mismo año. Para mitad del 2018, Senavitat ya llevaba administradas más de 37.000 viviendas, de las cuales unas 30.000 estaban culminadas y las restantes en ejecución o en proceso de inicio, por lo que quedaron a cargo del siguiente gobierno. A mediados del 2018, con la llegada de Mario Abdo, la Senavitat pasó a ser el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, MUP, el cual prometía potenciar el acceso a la vivienda y hábitat, priorizando a las familias de escasos recursos. La promesa del entonces ministro Dani Durán fue de llegar a las 80.000 viviendas, pero a 9 meses de haber asumido el cargo, no culminó ninguna. Según los antecedentes, al cierre del 2019, se construyeron 6.344 viviendas para las familias más necesitadas. La meta fue llegar a las 11.171 viviendas. El reporte de ese entonces menciona que había 5.682 viviendas en ejecución y 3.000 a iniciar. El año siguiente cerró con la culminación de 6.689 viviendas, la mayor parte construida por el programa Fonavis. Al cierre del ejercicio del 2020, unas 2.741 viviendas se encontraban en ejecución y 1.593 a iniciar, con proyectos aprobados y a la espera del desembolso. Ese año, Durán había cuestionado el recorte al presupuesto de su institución, lo cual iba a repercutir negativamente en la construcción de las viviendas para el pueblo.
está Santiago Peña, ex ministro de Hacienda. Vamos a hablar con él sobre este tema. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Un gusto estar en contacto contigo y con toda la audiencia Unicanal y acá la Caja Negra. Estábamos viendo este informe y yo decía al inicio cómo el odio y el pase de factura que uno pretende tirarle a su enemigo político, en realidad no le perjudica al enemigo político, termina perjudicándole a la gente. Y ahí tenés el ejemplo de los cuatro proyectos: Grupo Lince, Barrio Modelo San Francisco, Universidad Taiwán Paraguay y la seguidilla o esos números que exponía permanentemente Soledad Núñez de hacer frente al déficit habitacional en nuestro país. ¿Coincidís con esa lectura del pase de factura? El odio perjudica no al enemigo político, sino a la gente. Totalmente, Jorge. Y esto es un problema, obviamente. Yo me formé en economía, en política pública, entonces estudié, ejercí desde el cargo de ministro de Hacienda la importancia de la política pública y te puedo decir, inclusive para agregar a tu informe, que es bastante completo y da en concreto 4 áreas específicas, pero te voy a agregar que es la visión general de una política pública, una política de Estado. Cuando asume el gobierno Horacio Cartes, el 15 de agosto del 2013, empezó a trabajar en la construcción de una visión país, de una política pública, en un plan nacional de desarrollo, que no iba a ser el Plan Nacional de Desarrollo de Horacio Cartes y su ministro, del Paraguay, un plan que proyectaba el Paraguay hasta el año 2030, para lo cual se trabajó durante 14 meses con más de 2.000 líderes de la sociedad civil, y en diciembre del 2014 se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, con 3 ejes principales: la reducción de la pobreza, el crecimiento económico inclusivo y la inclusión de Paraguay en el mundo. Y el presupuesto general de gasto de la nación se construía en base a ese plan. O sea, yo, ministro de Hacienda, me reunía con los ministros de cada cartera y les decía, bueno, vos querés hacer cosas desde tu cargo, desde tu ministerio, ahora mostrame cómo eso se refleja en la visión país y en el plan de largo plazo. Ese plan estaba de alguna manera monitoreado por un sector muy amplio de la sociedad a través de lo que se conoce el ENEP, el Equipo Nacional de la Estrategia País. Un grupo multisectorial, multidisciplinario, gente del ámbito privado, político, empresarial, gremial, sindical, campesino, que se reunía con el presidente Horacio Cartes regularmente, al menos una vez al mes, donde se veían los avances. En época de campaña, este Equipo Nacional de Estrategia País, que no fue un invento nuevo, esto ya venía de gobiernos anteriores, del gobierno específicamente de Fernando Lugo, y se mantuvo luego con el gobierno de Horacio Cartes, para construir esa visión país, le pidió a cada uno de los candidatos, a Santiago Peña, a Mario Abdo Benítez, a Efraín Alegre y a Carlos Mateo Almeida, que firmen un compromiso de que ellos iban a continuar con esa política de Estado. Y así lo hicimos, todos cumplimos en la firma, pero obviamente el presidente de la República, que ganó y que asumió el 15 de agosto del 2018, no cumplió ese plan. De hecho, podés preguntarle a los referentes del ENEP, que nunca se han reunido en estos más de 3 años, nunca se reunió con el presidente de la República, y ninguna de las medidas que estaban en ese plan se han continuado. Entonces, obviamente, se rompe ese ciclo de una política pública. Cuando nosotros entendíamos que a través de la construcción de viviendas podíamos ofrecer un futuro mejor para las familias paraguayas, no era entregarle ladrillos y tejas. No. Es parte de una estrategia integral donde la vivienda era una parte importante, pero también el acompañamiento. ¿Por qué te digo esto? En el caso del barrio San Francisco, se montó una infraestructura para instalar una industria que le iba a dar fuentes de trabajo. Y ese trabajo era lo que tenía que continuar este gobierno. Yo sé de empresarios que están listos para montar ahí una industria de confecciones, pero que simplemente no tienen respuesta por parte del gobierno. Entonces, obviamente, no es sorprender que haya vivienda, pero no hay oferta laboral, no hay una posibilidad de darle una inserción laboral y entonces caen muchas veces en la delincuencia. Entonces, la gestión pública no es algo intuitivo, no es al azar. Esto uno lo tiene que combinar con experiencia de campo y conocer las necesidades de la gente, pero también hay mucha ciencia, hay mucho conocimiento y el Estado paraguayo tiene muy buen personal, gente formada en materia de política educativa, de política de seguridad, de política de salud pública, que lastimosamente han sido relegadas en este gobierno.
Yo decía, y no me canso de repetir, ya lo dije un montón y muchos me dicen que ya hasta ya soy reiterativo, pero es una lectura que me parece interesante ampliarla, que es la siguiente. Los proyectos en nuestro país para ganar elecciones son proyectos electoralistas, o sea, que te permiten ganar las elecciones, pero que después se hace muy difícil gobernar. Entonces, yo entiendo esta dinámica. Ustedes, por ejemplo, los colorados, que yo siempre digo, tienen esa vocación de poder. El senador Antonio Barrios una vez en la radio me decía, yo prefiero dirimir nuestras diferencias en el poder que en la llanura. Dicho esto, ustedes conocen perfectamente cuál es la estrategia para ganar las elecciones. Ahora, una vez conquistado el poder, desde allí, eso que dijiste, esto no se puede improvisar una vez que se conquista el poder. Se tiene que tener una hoja de ruta, se tiene que tener una columna vertebral de lo que se quiere hacer. Y eso transmite a la gente la sensación de que ese grupo que conquistó el poder sabe lo que se tiene que llevar adelante y transmiten confianza. Cosa que hoy me parece que no lo tenemos. Y no digo solamente una responsabilidad de los colorados. A diferencia de ustedes, los colorados, que sí tienen esa vocación de poder, esa capacidad de organizarse para conquistar el poder, ahí tenés del otro lado de la oposición, la nula capacidad de organizarse para conquistar el poder. Y si lo conquistan, ganan, están en el poder. Pasó en el 2008 y después era una repartija de islas y se fue un descalabro absoluto, ¿verdad? Qué importante es tener esa visión que acabas de exponer recién, que yo no sabía que había ese plan a largo plazo, y seguir ese plan a largo plazo independientemente al signo político o de qué sector hasta interno de un partido como el tuyo, que es un partido tan grande, pueda tener la capacidad de llevar adelante y no cortarlo por una cuestión de revanchismo, caprichos o pase de factura. Totalmente, Jorge. Mira, yo no me quiero erigir como un analista o un especialista en temas de política partidaria, ¿verdad? Porque reconozco mi juventud y mi poco tiempo de transitar en el mundo electoral y en el mundo partidario. Pero sí soy un estudioso, curioso muchas veces de nuestra propia historia. Y si miramos lo que ha sido nuestro proceso desde la misma transición democrática en los 90, nosotros hemos tenido un cambio pendular, ¿verdad? Hemos ido de un extremo a otro cada 5 años, de gobiernos débiles a gobiernos fuertes, en el sentido de gobiernos fuertes de tener claridad y un sentido de dirección. Creo que el gobierno del presidente Guasmosi, que le tocó probablemente tener que hacer muchos los ajustes necesarios luego de 35 años de una economía centralizada bajo el modelo del general Alfredo Stroessner, le llevó a ellos tener que administrar crisis bancarias, liberalización económica, y terminó lastimosamente como un gobierno muy débil, donde el candidato apoyado por el presidente de la República, en ese entonces creo que fue el señor Podestá, terminó tercero en la interna del Partido Colorado, ¿verdad? Y gana el oviedismo de una manera rutilante, con una fuerza tremenda. Bueno, pues pasa lo que pasó, ¿verdad? El marzo paraguayo, y entra el gobierno de González Macri, que fue un gobierno de mucha debilidad institucional, ¿verdad? Y después viene el gobierno de Nicanor Duarte Fruto, que yo creo, ¿verdad? Y puedo tener muchas diferencias con el expresidente Nicanor Duarte Fruto, pero le doy el mérito de haber planteado una agenda de gobierno clara y tenía un sentido de dirección, y muchas de las bases económicas fueron sentadas ya en su administración, ¿verdad? Pero luego vino el gobierno de Lugo, que fue un gobierno débil nuevamente, ese archipiélago de poder que finalmente hizo caer. Al terminar el gobierno de Lugo con la continuidad de Franco, viene el gobierno de Horacio Cartes, que para mí fue el gobierno que tuvo la mayor claridad en cuál es la dirección que tenía que ir el Paraguay, ¿verdad? Ahí había un conjunto de profesionales, y me incluyo ahí. Yo no lo conocía al señor Horacio Cartes, yo no tenía vida anterior en el ámbito privado ni en el ámbito deportivo, yo venía del ámbito de las políticas públicas. Él me dio la oportunidad de ser ministro de Hacienda, implementamos una agenda muy ambiciosa y veíamos un Paraguay mucho más desarrollado, que probablemente lo íbamos a poder continuar en una continuidad
en un mandato con una gestión bajo mi dirección. Lastimosamente no se pudo dar, se vio un extremo nuevamente, yo creo que fue ese archipiélago nuevamente de poder, de una debilidad institucional, de una debilidad en la conducción, y es lo que lastimosamente no le ha permitido al Paraguay poder mantener políticas públicas que han sido muy exitosas, ¿verdad? Y que hoy muestran una debilidad muy importante. Ojalá que en esa línea y en esa transición democrática que hemos vivido a lo largo de las últimas 3 décadas, el siguiente gobierno sea un gobierno fuerte en el sentido de una visión clara, firme, de hacia dónde tiene que ir el Paraguay, un sentido de dirección donde los 13 ministros del Poder Ejecutivo puedan acompañar la gestión y la visión de un presidente de la República. Eso es clave porque hoy, al tener un gobierno pendular, digamos, se complica todo. Ahí tenés esa indefinición, ese flirteo con sectores que están a favor de las invasiones de tierras con el argumento de los excedentes fiscales o las tierras mal habidas, que yo siempre digo, no se puede desconocer la problemática de la tierra en Paraguay, por un lado, pero por otro lado también debe darse un respeto irrestricto a la propiedad privada. Lo que pasa es que con un discurso de que nunca se ha hecho nada sobre las tierras mal habidas, yo no puedo justificar una cosa con la otra, la de justificar las invasiones. Y ahí es donde yo digo, cuando no tenemos un gobierno que tiene una hoja de ruta definida y una posición clara, determinante, genera un caos y hasta un problema social tremendo que hoy lo estamos viviendo en el campo, esas amenazas de invasiones. Afortunadamente el Senado la semana pasada aprobó este proyecto que modifica el Código Penal de aumentar las penas para las invasiones, pero igual queda esa sensación, y ya se instaló, de que acá se está en contra de estos campesinos que no tienen acceso a la tierra. Por eso yo digo, hay que separarlos tanto, Santi. Totalmente, Jorge. Mira, volviendo nuevamente a nuestra experiencia del 2013 al 2018, en el tiempo que nos tocó a nosotros estar en el gobierno, nuestra política en materia de tierra era la titulación, ¿verdad? Porque en el nombre de la reforma agraria y darle tierra se ha lucrado muchísimo. Es toda una industria la de la ocupación de tierra y luego la compra de tierra por parte del Estado, pero hoy el Estado es el mayor terrateniente que hay porque todavía no ha transferido tierra a tenedores que hoy sí son sujetos de la reforma agraria. Entonces, me acuerdo que nuestra discusión cada año era a ver si seguíamos comprando plata o el objetivo era titular. Y en 5 años no compramos tierra. Esa es la realidad y te puedo decir con mucho orgullo que nos pusimos firmes en esa posición porque siempre venían planteamientos de diferentes ámbitos, ¿verdad? Y esto sabemos que son motivos de enormes fuentes de corrupción. De hecho, si miramos la historia, creo que hay ya varios expresidentes del INDER que hoy ya están enjuiciados, están cumpliendo penas ante la justicia. Entonces creo que acá tenemos que dejar de lucrar en nombre de la pobreza, en nombre de los campesinos sin tierra. Acá tenemos que trabajar, tenemos que hablar las cosas y decir las cosas como son. El Paraguay tiene una cantidad de recursos, tiene unas tierras tremendas. Lo que nosotros necesitamos es ayudarle al campesino con tecnología, con financiamiento, con asistencia técnica para que pueda trabajar la tierra. Este es un país que tiene unas tierras maravillosas que simplemente necesitan un poco de cuidado y a nuestra gente que necesita desesperadamente esa palabra que es oportunidad. La oportunidad de trabajar a través de un crédito, infraestructura que le permita poder llegar a los mercados y acceder a los mercados de manera oportuna. Y por supuesto la asistencia técnica que les permite también ser competitivos. Santiago Peña, gracias por su tiempo, muy amable como siempre. Un gusto, Jorge, y de vuelta, siempre un placer compartir contigo y mi respeto a tu audiencia. Muchas gracias, Santiago Peña, exministro de Hacienda. Está Soledad Núñez, vamos a hablar enseguida con ella. Yo me acuerdo las charlas que hemos tenido, las entrevistas que hicimos, las expectativas de toda esa gente que fue trasladada de la zona del Bañado, que llega hasta el barrio San Francisco y todo lo que había por delante. Sin embargo, hoy recién mirábamos en el informe esas imágenes. Vamos a hablar con ella a la vuelta a la pausa, ya venimos. ¿Querés más desempeño y velocidad en tu celular? Experimentar la potencia del nuevo Moto G100, el Moto G más potente hasta ahora, sistema de cámaras de 64 megapíxeles con audio zoom, doble cámara selfie, una batería 5000 mAh que dura mucho más y un procesador ultra potente
compatible con la nueva plataforma ReadyFor. Nuevo Moto G100, adquirí este producto en Selex S.A. o distribuidores autorizados. Motorola representa y distribuye Selex S.A. Está la ingeniera Soledad Núñez, ex titular de Senavitat. ¿Qué tal, ingeniera Sole? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas noches y saludo también a toda la teleaudiencia. Estaba hablando recién y recordaba cuántas entrevistas hemos hecho, tus idas ahí en la zona del Bañado, esa charla con las familias, la expectativa, la esperanza, el traslado, un barrio modelo, los sueños cargados, la mudanza, lo que significó, todo lo que acompañaste. Y había un proyecto maravilloso por delante. Y sin embargo, hoy vemos lo que pasa en ese sitio, la inseguridad, la dejadez, abandono de las instituciones que tenían que formar parte para que ese proyecto sea sustentable, porque explicaste hasta el hartazgo que no se trata solamente de sacarle de ese lugar y dejarlos en otro sitio, sino había todo un proyecto por delante. ¿Cómo vos te sentís, Soledad, después de ver esto que tanto trabajaste y sin embargo, yo me imagino que debe ser hasta frustrante, ¿no? Sí. No, y Jorge, mira, más allá del dolor personal, digamos, yo no quiero llevarlo eso al plano individual, sino que me duele Paraguay, me duele que seamos incapaces de darle continuidad a las políticas públicas que puedan traducirse en una mejor calidad de vida para muchas familias. Me duele nuestra inmadurez política, como que se repite la misma historia, que se desecha todo lo que hizo la administración anterior y se trata de reinventar la rueda, o a veces el ego político prima mucho más que lo que debería ser sinónimo de hacer política en Paraguay, que es el servicio a la gente. Un proyecto que tenía una hoja de ruta redactada, escrita, con una visión muy clara de lo que representaba el plan de sostenibilidad social y que requería una presencia del Estado contundente, no a medias, no una presencia del Estado solamente en periodo electoral, sino que una presencia del Estado con toda su oferta pública de programas de los diferentes ministerios para ayudar a reducir el nivel de pobreza que afecta a estas familias que hoy habitan el barrio San Francisco. ¿Qué fue lo que se tuvo que haber hecho y no se hizo, ingeniera? Y primeramente, el error, digamos, las malas decisiones que se tomaron de retirar todas las fuerzas públicas del barrio. El 15 de agosto del 2018, por ejemplo, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, bueno, el 16, vamos a decirlo, que no fue el día de toma de posesión, toma la decisión de cerrar las oficinas de la ex Senavitat del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, retirar a todos los funcionarios que estaban llevando adelante una tarea social de acompañamiento a las familias en el barrio. De igual manera, el Ministerio de Educación, por ejemplo, decidió cortar los contratos a todos los trabajadores sociales, los psicólogos comunitarios que estaban trabajando en la escuela, en la manzana educativa, que cumple un rol fundamental, sobre todo para construir sostenibilidad en el barrio. Se cerraron en los espacios de desarrollo infantil, la presencia del Ministerio de la Niñez, que era fundamental, dejó de estar ahí. Y la fábrica, Jorge, que no es menor, ¿verdad?, que tenía previsto dar empleo entre 200 a 400 personas, hoy sigue abandonada a 3 años del inicio de esta nueva administración. Para mí eso es algo inaceptable. Una inversión del Estado, una articulación que se venía pensando con el Ministerio de Industria y Comercio. Si no hay voluntad política, por supuesto que la pobreza como un fenómeno multidimensional no se puede abordar solamente en una dimensión, es decir, la dimensión vivienda. Asegurar ingresos a las familias que viven en situación de vulnerabilidad es fundamental, y para eso la articulación con el MIC y con otras instituciones del gobierno era clave, ¿verdad? Hoy vemos estos mastodontes abandonados. Yo estuve hace no más de 2 semanas por el barrio, conversando con las familias, escuchando sus reclamos, y padeciendo o siendo testigo, digamos, de esa ausencia del Estado en estos tiempos, Jorge, que duele, ¿verdad? Pero duele Paraguay, digo, no es solamente a título personal, sino que me duele mi país. Yo le decía recién a Santiago Peña, con quien charlábamos antes, me da la sensación, y apelando también a tu experiencia y formación en lo que tiene que ver a políticas públicas, digo, ¿qué es lo que se tiene que romper? Porque hasta ahora me da la sensación, no solo con este gobierno, sino experiencias anteriores, es muy difícil seguir los proyectos que arrancó un gobierno. Y ahí entra el pase de factura, el odio, el revanchismo,
y que yo decía, eso no solamente le perjudica al enemigo político, termina perjudicándole a la gente. Ahí tenés el ejemplo del barrio San Francisco. Sobre todo, sí. Sí, le perjudica sobre todo a la gente, diría yo, Jorge, ¿verdad? Y para mí es un síntoma de una desconexión con el sentido más profundo de lo que significa hacer política, ¿verdad? La política no es solamente ganar elecciones, no podemos reducirla solamente a alcanzar el poder, a retener el poder, y parecería muchas veces que también dentro del sector de la política eso es lo único que prima e importa, ¿verdad? Pero hay algo muy importante que tenemos que recordar, que tiene que ver con el servicio a la ciudadanía, ¿verdad? Que es el eje central, y me animo a decir, en lo único que debería importar a la hora de hacer política y de definir políticas públicas, ¿verdad? Entonces, adolecemos muchas veces de malas decisiones, también de no contar con los funcionarios, los técnicos con poder de decisión que puedan tener la capacidad de pensar en el largo plazo, porque en el largo plazo esto nos perjudica absolutamente a todos, ¿verdad? El Estado se vuelve más ineficiente, se vuelve ineficaz también porque no resuelve las problemáticas con las políticas acorde a cómo fueron diseñadas. Y esto también es importante que se lleve como que a la esfera del debate público, Jorge, ¿verdad? Por eso yo trataba de interactuar bastante en las redes sociales, también estuve respondiendo a la llamada de muchos medios de comunicación en esta semana, decía, no hablemos de una profecía como autocumplida. Parecería que en el tema de discusión alrededor del barrio San Francisco, los episodios que se apoderaron de la discusión pública en estas últimas semanas, solamente reducíamos el debate a no, las familias del barrio San Francisco son criminales, la inseguridad, esto no tiene cambio, y no analizamos lo que está de fondo como la problemática esencial que tiene que ver con la falta de continuidad de las políticas públicas, ¿verdad? Es muy importante que desde los diferentes sectores y teniendo los medios de comunicación de por medio, exijamos eso como ciudadanía, ¿verdad? En la medida que esos temas presentes en nuestro lenguaje cotidiano, en nuestras conversaciones, capaz los tomadores de decisión se van a sentir también más comprometidos y más obligados a poder dar fe como de esa madurez política que necesitamos. Esto que decís me recuerda una ex titular del INDI, de este gobierno, por cierto, que ya no está, le había hecho una entrevista en Radio 1 y estaba un grupo de indígenas apostado, ese grupo, frente al Congreso Nacional, en una de las plazas frente al Congreso. Yo le decía, ministra, ¿qué podemos hacer? Y ella me describe, atender lo que dice ella, ahí están indígenas que tienen orden de captura, son algunos criminales, le entregamos sus chapas y venden, entonces no podemos hacer nada con ellos. Y yo le decía, pero de eso se trata la problemática indígena. La problemática indígena no se reduce a un problema de falta de tierras. Eso que ella mencionó, en que caen algunos líderes o algunos miembros de estas comunidades nativas, forma parte de la problemática. O sea, yo no puedo diferenciarlos. Ellos están ya contaminados o son delincuentes, incluso se llegó a decir, y dejarles de lado. De eso se trata el problema de fondo que creo que estás mencionando, ingeniera. Exacto, o sea, la pobreza es un fenómeno multidimensional. La pobreza no significa solamente ausencia de ingresos, tiene que ver con muchas causas estructurales que tienen que abordarse desde las políticas públicas para poder resolver la problemática y finalmente garantizar bienestar a las familias que se encuentran hoy en día en esa situación de vulnerabilidad. Y hay un dato no menor que tenemos que recordar acerca del barrio San Francisco. De la población total, más del 50% de los individuos que se trasladaron al barrio San Francisco son niños, niñas y adolescentes. Es decir, una de las metas fundamentales, sobre todo en la visión de mediano y largo plazo para el barrio San Francisco, era cortar con la transmisión de la pobreza intergeneracional. Es decir, que el acceso a una vivienda digna y a un hábitat digno pueda ayudar con un sistema de protección social que funcione, ¿verdad? Por supuesto, con instituciones públicas presentes, no con instituciones públicas ausentes, se pueda acelerar el proceso de reducción de la pobreza y que por sobre todo las nuevas generaciones tengan acceso a mejores oportunidades, ¿verdad? Porque a veces vemos los actos, digamos, que se adueñan de manera sensacionalista de la opinión pública, le vemos a los adultos interactuando y nos olvidamos que más del 50% de la población del barrio San Francisco son niños, niñas y adolescentes que se merecen una mejor oportunidad y que no se merecen el abandono por parte del Estado. Y por último, esto dejando de lado lo del barrio San Francisco, el programa de las viviendas sociales.
yo creo que no es una cuestión de percepción, de que sufrió un frenazo en los últimos años. Yo me acuerdo que te ibas a la radio, nos mostrabas unos mapas georreferenciados de dónde se estaban construyendo esas viviendas y me da la sensación o no se comunica lo que se hace o eso sufrió un frenazo, Soledad. Y sí, la verdad es que, bueno, en general hubo cambios, de hecho, en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, y creo que también eso responde a ciertas problemáticas que se identificaron en el sector en los primeros años. Yo tengo, bueno, muchas críticas, pero no me quiero quedar solamente, digamos, en el pesimismo. Yo creo que también gran parte de lo que fuimos capaces de construir en los últimos, o al menos en los casi 4 años que me tocó liderar la institución, pudieron permanecer, pero claramente hubo un cambio de rumbo muy importante, una dirección completamente errada en el manejo de las políticas de vivienda y desarrollo urbano en Paraguay. Mi crítica hacia la creación también del Ministerio en sí de Urbanismo, donde se crearon viceministerios, se amplió la estructura estatal, pero no se le dotó de los recursos económicos y técnicos que requería, por ejemplo, el Viceministerio de Urbanismo. Creo que recién ahora, a 3 años, comienza a tener una musculatura un poco acorde, ni siquiera, no voy a decir acorde a los desafíos de Paraguay, pero un poco mejor en comparación a lo que tuvo en estos últimos 3 años. Pero yo decía cuando tenía mis críticas hacia la creación del ministerio, de que la ciudadanía está cansada de superestructuras, de que le cambiemos los nombres, de que adornemos con un montón de metáforas y frases hermosas lo que se está haciendo. La ciudadanía quiere resultados, ¿verdad? Y lo importante y necesario era fortalecer a la Cenavitat como institución rectora de la política nacional. Y bueno, quizás hoy estamos viendo muchos también de los síntomas de esas malas decisiones que se fueron tomando. Y yo espero con esperanza de que bueno, se pueda dar un giro y que también las políticas de vivienda puedan fortalecerse en estos años que quedan de gobierno. Y quiero eso por Paraguay, digamos, anhelo eso por nuestro país y porque sé que eso es lo mejor para el futuro. Ingeniera Soledad Núñez, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches. Igualmente, hasta luego. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas, naftas de calidad superior comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen a sus componentes. Y octanaje real certificado internacional, carga la calidad que tu auto necesita. Carga las naftas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Está Carlos Pereira. Él es ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jorge. Un gusto saludarte y un saludo a la audiencia, ¿Qué podemos hacer por el barrio San Francisco en esta situación que describimos recién y que hay muchos problemas allí? Yo no sé si solamente pasa por la institución a tu cargo, sino hay responsabilidad de otras instituciones, ministro. Bueno, realmente el barrio San Francisco es un proyecto habitacional que ha logrado beneficiar a 1000 familias de zonas vulnerables de Asunción, ¿verdad? Estuvimos días pasados a convocatoria del ministro del Interior, tuvieron la Dirección General de Itaipú, tuvieron los Ministerios de Niñez, Salud Pública, Desarrollo Social, y también nosotros por el Ministerio de Urbanismo, ¿verdad? Ahí hay que entender de que quizás se ha cortado un poco la planificación que se ha iniciado en el proyecto inicial. Ahí viven actualmente más de 5.300 personas y de su planificación fue un complejo habitacional considerado como un proyecto emblemático. Ahí tenían como complemento actividades industriales que no se han podido realizar. Nosotros prácticamente hasta hoy estamos aguardando un trámite administrativo en la Municipalidad de Asunción que consiste en la liberación de los impuestos para que se pueda transferir del Ministerio de Defensa al Ministerio de Urbanismo y así poder concretar la resolución que ha dispuesto la incorporación al activo de la entidad de la manera en que se tengan que cobrar por estas viviendas a estas familias. Realmente, más allá de eso, esa fue una herencia administrativa que hemos recibido.
Lo importante es que nosotros desde el MUD estamos hoy abocados a no solamente proveer soluciones habitacionales contribuyendo a la reducción de pobreza, sino a ayudar al desarrollo atacando el déficit. Porque el déficit habitacional no solo es cuantitativo, es cualitativo. El año pasado, aún con pandemia, nosotros hemos terminado más de 6.700 viviendas, donde entre el 15 y 20% de ellas han sido población indígena. Hoy estamos queriendo ampliar esta oferta de viviendas a un segmento de clase media, que es un segmento bastante desatendido, que ha venido reclamando hace tiempo un espacio. Hemos reprogramado varios programas que no han tenido un muy buen resultado y sobre todo no han tenido un seguimiento dentro de la institución. Entonces hoy tenemos 14.000 millones de guaraníes reprogramados como para poder subsidiar a la clase media en una fracción de entre 200 a 595 millones de guaraníes, que sería el monto de la vivienda o del departamento o de la casa que pudieran comprar estas familias que, ganando entre 2 a 7 salarios mínimos como unidad familiar, ya van a poder ser calificados como beneficiarios del subsidio del aporte estatal, y el crédito complementario ya estaría siendo atendido por su entidad financiera, bancaria o cooperativa. Nosotros, Jorge, estamos encarando este reto, tratando de realizar una ampliación hacia los segmentos de clase media que hace bastante tiempo están solicitando una atención. Y como medida paliativa estamos fortaleciendo también subsidios individuales, que es una modalidad que también la gente pide, aquellas personas que tengan un lote propio y que también pueden acceder a un subsidio individual. Nosotros hemos abierto esa posibilidad ahora como para que esas personas con esas características también puedan tener una posibilidad de poder acceder a una vivienda a través del programa de subsidio del Ministerio de Urbanismo. Lo que se pretende es darle una sustentabilidad urbana en un proceso que implica cambiar muchas cosas, ¿verdad? Hay que cambiar pautas de conducta en lo social. Todos sabemos de que cuando hablamos de sustentabilidad, podemos mirar las ciudades del interior y las ciudades acá en zona urbana, cómo crecen desordenadamente, y sobre todo la migración de la gente del campo hacia la zona urbana hacen de que existan mucho desorden en el ordenamiento de la ciudad, y esas dimensiones en lo social, ambiental y económico tenemos que abordarlo desde un punto de vista urbanístico. Por eso hoy el Ministerio tiene todo un viceministerio de urbanismo que está trabajando para darle una sustentabilidad urbana y un enfoque no solamente a nivel de ordenamiento territorial, sino de focalización. Entonces, estamos tratando de complementar estos programas, llegando también a los diferentes municipios y haciendo realmente política pública orientada a todo lo que tenga que ver con la construcción de la vivienda, no solamente Ministro, en materia de cantidad. Sí. Claro, no solamente en materia de cantidad, decís, el programa de las viviendas sociales, me dicen a mí, ¿sufrió eso un frenazo o lo que se hace ahora en su administración es un replanteo y responder, por ejemplo, a esa población clase media que usted dice que nunca, no sé si se priorizó a quienes más necesitaban, el sector más vulnerable, pero ahora se planifica pensando en ese sector? En primer lugar, te agradezco la pregunta, Jorge. Yo creo que son varias cosas. En primer lugar, la pandemia nos llegó en un contexto de bajo crecimiento y sobre todo de alta desigualdad y vulnerabilidad. Hemos observado no solamente tendencias crecientes en la pobreza por el nivel de desempleo que también hubo, pero también hemos tenido reactivación en el sentido de que no se ha resentido la infraestructura y la construcción de viviendas, sí se ha resentido el presupuesto de la entidad. Hemos sido disminuidos en un 35%, que es muy relevante para lo que representa el programa, como bien dijiste, de construcción de viviendas sociales. Y también 29,6 millones de dólares, casi 30 millones de dólares de los fondos de Taiwán que han sido redireccionados a la compra de vacunas para el fortalecimiento del sistema sanitario de salud pública.
Todo eso nos hizo rever, reestructurar, desburocratizar procesos, agilizar no solamente el sistema de construcción, sino que hemos cambiado toda la metodología, hemos hecho más un proceso más controlable, con mucha trazabilidad, mucho control, mucha transparencia desde el inicio, durante el desarrollo de la construcción y por supuesto el final. Porque también encontramos un inventario importante, 1.627 viviendas sin terminar. Entonces, estamos tratando de compensar la cantidad de viviendas que no van a poder ser construidas por la falta de recursos. Estamos arbitrando mecanismos administrativos y judiciales que nos puedan llevar a concretar algún mecanismo para poder terminar estas viviendas que han sido abandonadas en muchos casos, en otras han sido suspendidas o rescindidas, tienen varias causales y ya muchos de ellos estamos con recuperación de pólizas, otros estamos con ejecuciones y con denuncias en el ámbito judicial. Y esa es la forma en que estamos tratando de ir compensando esta disminución que tenemos. Y también quiero aprovechar este espacio privilegiado de comunicación que me permitís, Jorge, para decir de que no podemos tampoco estar siendo un Ministerio de Urbanismo siempre dependiendo de los recursos del Tesoro Público. Por eso, en su momento, habíamos planteado al Ministerio de Hacienda la posibilidad de que nos autorice modificar la Carta Orgánica y así poder emitir bonos institucionales y captar recursos del sector privado, donde hoy existe una enorme liquidez, aún en pandemia, y por sobre todas las cosas, los sectores involucrados en la construcción, los desarrolladores inmobiliarios, los grandes gremios de la construcción, hemos estado conversando con ellos y ellos están muy entusiasmados y cada uno con proyectos demasiado avanzados y teniendo en cuenta la viabilidad técnica que hoy representa el ámbito de la construcción en nuestro país. Yo creo que desde el Estado nosotros deberíamos de crear esas condiciones y compartir el esfuerzo con el sector privado, quien realmente es quien actúa de nerviomotor y dinamizador de la economía, generando empleo. Lastimosamente no hemos tenido una respuesta favorable ante esa petición y hoy necesitamos esa autarquía financiera que por ahora solo nos queda depender exclusivamente de los recursos de fuente 10, que son recursos del Tesoro Público. Ministro, vamos a seguir en contacto y hablando sobre este tema. Ojalá tengamos también, supongo yo que, no sé, y le pregunto por último en la página web, tener acceso a estos datos, ¿verdad? Sería interesante para socializar y que la gente también conozca sobre todo eso que dijo. Acá veo mensajes de la gente. Cuando se habla viviendas para el sector clase media, impresionante el retorno, la reacción, la respuesta de la gente, ministro. Está eso en la página, está en está en el Twitter institucional, está en nuestras páginas web y estamos haciendo también, y gracias Jorge por ese detalle, estamos compartiendo con la ciudadanía, socializando en cápsulas que sirvan de orientación, que sirvan de conocimiento y por sobre todas las cosas que la ciudadanía sepa lo que estamos haciendo, ¿verdad? Todas las obras realizadas, más de 3.553 obras dentro del marco de los 47 millones de dólares. Eso ya puede ser visualizado a través de una aplicación digital que está a disposición de la ciudadanía en la página del Ministerio. Ahí se puede visualizar el origen de las obras, el desarrollo de las mismas, el porcentaje de ejecución y así también los diferentes expedientes que son tramitados dentro del Ministerio de Urbanismo. Me quedo atento para cualquier otra comunicación. Perfecto. De ampliación, de aclaración. Y muchas gracias, Jorge, nuevamente por la comunicación. Muy bien, ministro. Gracias a usted, muy amable. Carlos Pereira, ministro de Urbanismo, sobre lo que están haciendo ahora para darle seguimiento a lo que hablábamos recién, el barrio Modelo San Francisco, y esto otro que tiene que ver con la construcción de vivienda, y esto nuevo que adelanta y que sería interesante, como les decía, socializar, porque acá veo mensajes de la gente en redes también, que quieren saber cuando hablamos de viviendas, sobre todo para la clase media, que hay mucha expectativa y mucha demanda para ese sector. Cambiamos de tema. Está el abogado Oscar Tuma en vía Zoom. Queremos hablar con él. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches para vos, para todos los televidentes. Bueno, el caso de la fiscal Gladys González, caso Sosa Palmerola, Ara de Finanzas,
una denuncia presentada ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados porque ella tomó intervención en una causa particular de su pareja. ¿En qué quedó? Hoy tenía que definirse a las 13 horas, jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Se volvió a postergar, doctor? Sí, efectivamente, hoy tenía que estudiarse, pero como hemos planteado una recusación contra el senador Baqueta por la amistad que tiene con la fiscal Gladys González desde hace años, es de conocimiento público que la fiscal Gladys González siempre activó a nivel gremial y políticamente en favor del senador Baqueta y posteriormente de su hermano Claudio. Y bueno, eso es de conocimiento público, motivo por el cual lo hemos recusado. Y a causa de esa recusación, el día de hoy han decidido postergar por 15 días para que se integre con el suplente de hacerse lugar a la recusación. Entonces, se ha fijado nuevamente para dentro de 15 días para estudiar la cuestión de fondo. ¿Qué es lo que, para que la gente se ubique de qué estamos hablando, qué es lo que se le reclama a la fiscal Gladys González? Su participación en un expediente de su pareja en calidad de abogada defensor. Ella es fiscal. Existe un impedimento constitucional para los operadores jurisdiccionales de intervenir en cualquier circunstancia, tanto en el ámbito privado o en cualquier otra actividad que no sea exclusivamente la función para lo cual juraron ejercer el cargo. Y bueno, en base a esa premisa constitucional es que se realizó la denuncia, teniendo en cuenta que la fiscal Gladys González tuvo una participación como abogada, siendo ella fiscal en lo penal, lo cual es un absurdo desde todo punto de vista. Usted que estuvo en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿cómo se define la semana antepasada? Porque esto ya se tuvo que haber tratado hace 15 días. Nosotros habíamos accedido a una resolución ya en el que señalaba en la última parte la absolución del agente fiscal. ¿Eso es un dictamen jurídico no vinculante para los integrantes del jurado o cómo es la cosa? Sí, es un dictamen de asesoría jurídica no vinculante. Yo tuve acceso al dictamen y el dictamen contiene un error porque el dictamen el dictamen se basa en la ley orgánica del Ministerio Público y existe un artículo donde posibilita la intervención de los agentes fiscales en cuestiones personales, pero eso posteriormente fue modificado por una ley posterior donde se equiparó y fue una lucha gremial que tuvieron los agentes fiscales. Yo recuerdo perfectamente el fiscal de Vargas, donde equipararon, porque antes los fiscales no eran inamovibles, no eran considerados como magistrados. Ellos tuvieron una lucha de años que empezó allá por el 2010, 2009 y posteriormente la Corte reconoció que los agentes fiscales forman parte del Poder Judicial, por lo tanto tienen las mismas incompatibilidades que los jueces. Y automáticamente ese artículo de la ley orgánica del Ministerio Público queda derogada por la resolución de la Corte y por un proyecto de ley que termina modificando y termina dando el estatus a los fiscales de jueces. Con lo cual, a partir de ahí tienen las mismas inhabilidades e incompatibilidades que los jueces. Doctor, gracias por estos datos, por su tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes. Abogado Oscar Tuma. Nosotros hacemos una pausa, venimos enseguida. ¿Querés más desempeño y velocidad en tu celular? Experimentar la potencia del nuevo Moto G100, el Moto G más potente hasta ahora. Sistema de cámaras de 64 megapíxeles con audio zoom, doble cámara selfie, una batería de 5000 mAh que dura mucho más y un procesador ultra potente compatible con la nueva plataforma Ready for. Nuevo Moto G100. Adquirí este producto en Celex S.A. o distribuidores autorizados. Motorola representa y distribuye Celex S.A. Tenemos un informe. Esto tiene que ver con el resultado de un trabajo de la Contraloría General de la República, que tiene que ver con lo que hace el ente contralor, famoso examen de correspondencia, para ver si la declaración jurada
presentada por un funcionario público es realmente compatible con lo que el estilo de vida que tiene o con lo que ese funcionario logró acumular durante el tiempo que estuvo al frente o sigue en la función pública. Y en este caso tenemos el resultado de un trabajo hecho por la Dirección de Declaración Jurada de la Contraloría General de la República y afecta al actual presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar, el señor José Antonio Ortiz Báez, cuestionado por cierto funcionario, quien se salva por un pelito del voto de censura en la Cámara de Senadores hace un par de semanas, pero tiene sobre sus espaldas cuestionamientos gravísimos. Pero el dato llamativo es que nos preguntamos nosotros, ¿el milagro de la función pública de este señor o en realidad es como dijo en una sesión un parlamentario, es prestanombre de algún político? Veamos el informe. El próspero titular de Conexar, un funcionario público con patrimonio de casi $1 millón. ¿Milagro de la función pública o prestanombre de un político? Son habitualmente pocos los casos donde el ejercicio de una profesión como la de médico, abogado o contador permite que una persona en apenas 10 años esté en condiciones de tener una estancia o montar varias empresas. Estos milagros solo ocurren en la función pública, donde existen instituciones que fabrican potentados de la noche a la mañana. Un ejemplo de estos milagros es el presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar Conexar, José Antonio Ortiz Báez, quien posee un patrimonio que ronda casi $1 millón según su última declaración jurada de bienes. Él mismo fue denunciado ante el Ministerio Público como responsable de varios delitos en la regulación de juegos de azar. Además, es apuntado como supuesto prestanombre de un senador colorado. José Antonio Ortiz Báez presentó declaraciones juradas de bienes en los años 2006, 2018 y 2019, de acuerdo a lo publicado por la Contraloría General de la República. Conforme con sus dos últimas declaraciones, el titular de Conexar posee un patrimonio neto de 6.736.426.540 guaraníes, casi $1 millón, del 2006 al 2018, ocupando cargos públicos. Sus ingresos registraron un notable aumento, 283%. Hace 13 años atrás, su patrimonio era muchísimo menor. En ese entonces, se desempeñaba como administrador de aduanas. Su ingreso familiar al mes rondaba 21 millones de guaraníes y su patrimonio era de 488.746.004 guaraníes. En esa ocasión declaró tener una casa en Luque, 2 terrenos en Ñemby, una camioneta de la marca Toyota del año 1997, 60 cabezas de vacunos, 2 cuentas bancarias y nada de deudas. Para el 2018 su patrimonio subió abruptamente a 6.736 millones de guaraníes y en el 2019 declaró ese mismo monto. Este reporte del 2018 se dio cuando asumió la presidencia de Conexar y según dicho documento, Ortiz pasó a tener 8 cuentas bancarias con un monto de 1.350.821.689 guaraníes, 5 inmuebles valuados en 5.845.800.000 guaraníes y 9 vehículos entre autos, camiones y tractores por valor de 1.533.300.000 guaraníes. En esta declaración, que es idéntica a la del 2019, figura que Ortiz se dedica a la ganadería con 388 vacunos de las razas Brahman y Brangus. Su ingreso mensual es de casi 300 millones de guaraníes y posee acciones por 1.929 millones en 6 empresas: Cerro Madera, R24 Sociedad Anónima, JFJ Soluciones Integrales, TUC 7N Sociedad Anónima, Sahara Sociedad Anónima y Suelos y Caminos Sociedad Anónima. Mediante esta última, Ortiz alquiló en el año 2014 camiones a la Municipalidad de Asunción.
las perlitas de Ortiz en Conaxar. Actualmente José Antonio Ortiz preside la Conaxar y su administración está plagada de denuncias por las presuntas irregularidades cometidas, como la cuestionada concesión a la empresa ICROP para la legalización de las máquinas tragamonedas. Ortiz incluso ya fue denunciado ante la Fiscalía por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, declaración falsa, prevaricato, exacción, entre otros. También fue interpelado en el Senado. Sin embargo, consiguió que no prospere el voto de censura en su contra, por lo que sigue campantemente en el cargo, pese a los duros cuestionamientos en su contra. Y esta última parte del informe es clave. Ortiz Báez ya fue denunciado ante la Fiscalía por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, declaración falsa, prevaricato, exacción, entre otros. Esto tiene en su haber el actual presidente de la Conaxar. Con todos estos antecedentes, denuncia ante la Fiscalía, el pedido o la posición asumida y declaraciones durísimas por algunos parlamentarios, hemos evidenciado acá en la caja negra esto que tiene que ver con una resolución en favor de una empresa privada. Sin embargo, el presidente Abdo Benítez lo mantiene en el cargo. ¿Qué hay detrás? ¿Es real, como dice el senador Galaverna, de que este señor sería prestanombre del actual presidente del Congreso? Vamos a cambiar de tema. Este es un tema social muy preocupante por la inacción por parte del gobierno para hacer frente al combate al contrabando. Está con nosotros en línea Efraín Vera, de la Asociación de Pequeños Productores del Distrito de Independencia, departamento de Guairá. Efraín, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches para Caja Negra. Soy Efraín Vera del Distrito de Independencia, representante de la Asociación de Pequeños Productores del Distrito de Independencia, departamento del Guairá. Estábamos viendo, Efraín, ahora mismo estamos viendo imágenes de bolsas de cebollas de productores paraguayos que no pueden ubicar sus productos a un precio razonable, 50.000 la bolsa, porque le quieren pagar 28.000 guaraníes, cuando que con eso ni siquiera cubren la inversión que realizaron, y esto es consecuencia del contrabando. ¿Qué les queda hacer, Efraín, a ustedes ante esta situación? Mira, nosotros hoy hemos pasado momentos difíciles durante un día entero en la ciudad de capital, la ciudad de Asunción. Primeramente estuvimos frente al mercado de abasto y nadie nos hizo caso, entonces le llamamos al ministro, pasamos junto al ministro en el gabinete, pero hemos ido con la esperanza de traer buenas nuevas para nuestra familia, para nuestros productores, pero no sucedió así. Arrojó con mucha desesperanza. Hemos llevado realmente nuestra inquietud, esa decepción generalizada del campo, hemos llevado al gobierno nacional hoy en la ciudad de Asunción. Pero lastimosamente no solo hemos vuelto con la decepción, sino con vergüenza, mi querido conductor de la Caja Negra. Sammy no tiene el gobierno nacional, y porque pareciera ser que es el país del desgobierno. Es el país en donde pareciera ser que no existe entes de controles para poder combatir el mal llamado contrabando, que está matando no solamente la producción nacional, sino está matando el sueño y el porvenir de los productores del campo. Efraín, Mandi Peñe Monguetá este día, Mandi Peñe. Oré primeramente y apoyo a la gente, a los importadores del mercado de abasto. Gente que realmente quieren trabajar también como nosotros y que no están pudiendo trabajar por culpa del maldito contrabando. Después
Después de varias llamadas, llamamos también a Soroka, que es el presidente de la Cámara, presidente de la Dirección de Comercio de Agricultura de la Cámara de Diputados, y no pudimos concertarnos con él. Después varias llamadas le hicimos al señor ministro Santiago Bertoni. Moisés Bertoni, sí. Moisés Bertoni. Y salimos con él y él dice que vamos a conversar. Fuimos con la esperanza de traer resultados, de solucionar los problemas del contrabando, pero al final y al cabo no hemos podido concretar dicho problema ya. Pero yo con más problemas, con más decepción en el campo, porque nosotros hemos pedido un precio justo a la producción de cebolla. El mercado nos ofrecía 1.600 guaraní el kilo, que cotizaba solamente 35.000 el kilo la cebolla. Pero lastimosamente hoy nos hemos encontrado con otra realidad, que el mercado nos puede ofrecer otro precio, que es la de 25, 27.000 guaraníes por cada bolsa. Y es la decepción tan grande. Por lo tanto, yo creo que por eso decía que es el país del desgobierno. ¿Dónde están los entes de control del Estado? ¿Por qué el país está minado de producción argentina, brasilera, y no poder dar cabida a la producción nacional? Efraín, 25.000, 27.000 kilos de bolsa, más es lo que le ofrecen actualmente en el mercado. Peando Juputú y PM la pe en Patajahuala costo, pe invertía cuela vende cocueve. Amigo mío, no compensáis para nada. No compensáis para nada. Y esto crea la decepción total. Porque la fecha han continuado este gobierno y hacer caso omiso a los reclamos de los pequeños productores. Gente sacrificada, humilde, que tiene esperanza en esta comercialización. Porque hoy una persona, productores, o dependía directamente con comercialización para poder sobrevivir los 365 días del año. Porque cuántos agosto, pero lastimosamente no va a ser así. Es tan grande la decepción, porque el cuaco precio ofrecía 1.600 guaraní por kilo, que ofrece, amigo mío, orendo curimo aimbae. Por lo tanto, cuao creata en el campo de la agricultura la delincuencia total, porque la gente oye en Barula y Cocuey, la gente está decepcionado. ¿Para qué trabajar? La ñiñipunuta ya regala para ir ya de producción, porque nos están pagando el precio que nosotros pedimos. Y hoy justamente le manifestamos al señor ministro de Agricultura y Ganadería el precio que nosotros estamos pidiendo, los 2.500 guaraníes por kilo, para poder paliar la situación y poder salvar algo con nuestra producción. Hay otra cosa que nos decía hoy Karen Leguizamón. Ella es presidenta de la Asociación de Importadores y Comerciantes de Productos Frutihortícolas. Por ejemplo, una realidad, la cebolla morada prácticamente acá en Paraguay no se produce. Sin embargo, hace 2 meses se prohibió la importación. Sin embargo, vemos en los supermercados, en las góndolas, abundancia de ese producto. Más claro, agua. El contrabando inunda el mercado y obviamente eso les liquida a ustedes, Efraín, los trabajadores. Así mismo es votar las autoridades del gobierno, los entes estatales de este gobierno nacional, de votar por Chamión de Gatuigo, porque la mercado bueno de Gatuigo pagar. Y nosotros le hacemos responsable y le responsabilizamos al gobierno nacional por esta masiva entrada de productos de contrabando. El país está minado de producción extranjera. Nadie se va a comprar en el mercado de abasto. ¿Qué tal el mercado vecino que por los alrededor del mercado del departamento central está minado de cebolla extranjera? Aquí mismo en nuestro departamento, en Villarrica, en Caguazú, en Ciudad del Este, lleno está la producción extranjera.
También ofrecimos nuestra producción hacia la zona de Cazapá, donde también nos manifestaron, amigos, viene que tu ángulo igual porque vengo en la cebolla extranjero, la cebolla brasilero, a la cebolla argentino, a ningún ofrecerte a representar. Así, amigo, a mí es la decepción tan grande. Hoy, no, la oreza, el oñejea solamente la oreza, sino peor el corazón, la oreza, mi querido conductor de la caja negra, porque no estamos encontrando respuesta en nuestras autoridades del gobierno. Y tanta esperanza nosotros teníamos en este gobierno. Y más bien, hoy estamos volviendo hacia nuestro campo, hacia nuestra finca, para encontrar nuevamente con nuestra familia. Pero no vamos a hacer yo ir a la porque ella con noticias de familia fuera a Puitere, porque la reproducción muy bajos costos se quiere pagar. Ahora con la PAP no solucionamos el problema. Qué terrible esto que estás relatando, Efraín. Nosotros vamos a hacerle el seguimiento, pero a Malicia P. Monguetara, Emilio Fusterdi, a la ministro anticontrabando, ministro de Agricultura y Ganadería, en todo caso, y que tú ya agarrar la teléfono, Monguetá en 10, que tu jaguanza ocue, porque el ministro anticontrabando, la P. Monguetara, Efraín. Semana pasada ya estuvimos en el ministerio hablando con los dos ministros, la del Ministerio de Agricultura y Ganadería, como también el ministro anticontrabando, que es Emilio Fuster. Y además, yo le venía diciendo que en el gobierno de Mario Abdo se han creado varios ministerios, nuevos ministerios. Entre ellos está el Ministerio Anticontrabando, en donde el ministro es Emilio Fuster. Yo le pedía, sabía a mí, ¿qué estamos haciendo a esta altura del campeonato en donde la producción nacional ya está para ser comercializada y el mercado del país está minado de contrabando de cebolla? Hace 2 meses, mi querido conductor, que se ha dejado de dar la expedición de importación de productos extranjeros. Pero que 2 meses y después, oye, la trabajo tuya, porque empiezan a trabajar los contrabandistas para poder matar el sueño y la esperanza de los sacrificados y humildes productores, no solamente del Distrito de Independencia, sino como lo es del departamento de Paraguarí, de Caguazú. Todos estamos afectados ante tal situación tan difícil que estamos viviendo. Fuerza, Efraín, fuerza, don Efraín, tengo que cerrar, vamos a seguir charlando. Ojalá mañana también en la radio, a ver si podemos charlar de vuelta para ampliar más. Le llamamos a las autoridades para que den una respuesta a este reclamo. Me parte el alma ver imágenes, como estábamos viendo recién, de productores, trabajadores como vos, que tengan que tirar sus productos o que tengan ahí, como estamos viendo ahora, en bolsas sin poder ubicar porque el mercado actualmente está abarrotado de productos de contrabando ante la inacción de las autoridades. De terror esto que estás contando, Efraín. Gracias por tu tiempo, muy amable. Dale, fuerza, gracias, fuerza, gracias, fuerza. Hermano, gracias. Efraín Vera, Asociación de Pequeños Productores del Distrito de Independencia, Guairá. Hoy un grupo también se manifestó ahí frente al mercado de Abasto. Cerraron parte de la calzada de la avenida Defensores del Chaco. ¿Qué dicen las autoridades? Díganme si no es penoso estas imágenes que estábamos viendo de paraguayos, campesinos, productores obligados a tirar sus productos porque no hay mercado ante el masivo ingreso de contrabando, principalmente de la Argentina. Nos vamos con esto. Gracias por acompañarnos. No se muevan de ni canal. Viene Gustavo Recalde. Buenas noches.